Claro. Aquí tienes el comienzo del relato en español, con una introducción atractiva y una narración fluida y cautivadora, perfecta para un audiolibro de YouTube. Dicen que en las noches húmedas de París, bajo los puentes donde el Sena canta sus secretos antiguos, aún puede encontrarse la sombra de un hombre que bebía con dignidad, aunque el mundo entero lo hubiera olvidado. Esta es la historia de Andreas, un hombre cuya existencia pendía del hilo invisible de la fe, el azar, y un milagro que llegó en forma de limosna. Esta es la leyenda del santo bebedor de Joseph Roth. Andreas vivía bajo el puente Mirabeau, con una vieja chaqueta demasiado grande, un sombrero que ya no conocía su forma original, y una botella casi vacía entre las manos. No era un vagabundo cualquiera, no, en sus ojos habitaba la melancolía de un hombre que alguna vez tuvo una vida distinta, una vida con honra, y cuyo destino había girado como la hoja seca en el viento de otoño. Una tarde de marzo, cuando el aire aún conservaba el filo del invierno, un caballero bien vestido, con un abrigo de corte perfecto y una mirada serena, se le acercó y le ofreció 200 francos. Sin burla, sin condescendencia, simplemente se los tendió, como si el gesto tuviera la precisión de un ritual. No es limosna, dijo con voz grave. Es un préstamo. Lo único que le pido es que, cuando pueda, devuelva el dinero a la pequeña iglesia de Sainte-Marie des Batignolles. Allí hay una estatua de Santa Teresa. Ponga el dinero en su mano. Nada más. Andreas aceptó el billete con los dedos temblorosos. El gesto había sido tan inesperado, tan cargado de una dignidad que ya creía extinta, que no tuvo palabras para agradecerlo. Aquel dinero no era solo papel, era la semilla de una posible redención. Con los bolsillos llenos y el espíritu encendido por la promesa del alcohol, Andreas se encaminó hacia el café más cercano. El primer trago fue como el abrazo de un viejo amigo. Luego vino el segundo, el tercero, y la conversación con los otros parroquianos, y la risa que apenas recordaba cómo sonaba en su garganta. Esa noche no volvió al puente. Los días siguientes fueron un vaivén de intentos. Intentó devolver el dinero, sí, pero siempre había algo que lo desviaba. Aquel encuentro con una mujer del pasado que parecía salida de una novela, o ese día en que encontró a un antiguo compañero de trabajo que juró ayudarlo a rehacer su vida. Las coincidencias parecían multiplicarse. Andreas comenzó a sentir que una fuerza superior lo guiaba, aunque con una ironía que rayaba en la crueldad. Cada vez que se proponía visitar la iglesia, algo lo detenía, una cita, una promesa, una deuda inesperada. Y cada noche volvía a beber, no por olvido, sino por el peso de una esperanza que se le escapaba entre los dedos. Una mañana lo encontró sentado en un banco del parque, contemplando el cielo con los ojos entrecerrados. Había dejado de llover y el sol invernal bañaba las hojas muertas de los árboles. Una mujer joven se acercó. Llevaba un vestido azul, una flor en el cabello, y un libro bajo el brazo. Le sonrió como si lo conociera desde siempre. ¿Puedo sentarme? Andreas asintió. Conversaron de cosas simples, del clima, de la ciudad, de los recuerdos que se cuelan en los sueños. Ella hablaba con una dulzura que le arrancaba, sin saber cómo, las sombras del alma. ¿Cree usted en los milagros?, preguntó ella de pronto. Andreas se quedó en silencio. No supo qué responder. Pensó en el caballero de los 200 francos, en la promesa que aún no había cumplido, en la extraña fortuna que lo envolvía y lo empujaba como un río caprichoso. Tal vez, dijo finalmente. Pero los milagros son como los buenos vinos, solo se reconocen cuando ya están vacíos. Ella rió suavemente, se levantó y le dio un papel doblado. Dentro había una dirección escrita con letra elegante. Luego desapareció entre los árboles, dejándolo solo con el papel y el sabor vago de una revelación. Andreas guardó el papel con cuidado, como si fuera una reliquia. Aquella dirección lo inquietaba. Algo en su interior, una voz que casi había olvidado, le decía que debía ir, que tal vez allí encontraría el momento exacto, la hora justa para saldar su deuda sagrada con la santa. Y así, una vez más, el santo bebedor comenzó a andar, con paso incierto, entre las calles de París, buscando una respuesta, una señal, o simplemente el siguiente paso que la vida le marcaba con esa lógica misteriosa que él ya no intentaba comprender. La dirección lo llevó hasta Montmartre, por calles empedradas que parecían recordar cada paso dado por artistas, borrachos, santos y fantasmas. Caminaba despacio, como si cada adoquín que pisaba pudiera ocultar un fragmento de su destino.
La casa estaba al final de una callejuela encuesta, con una fachada discreta, casi oculta por una parra que trepaba por los balcones como si quisiera abrazarla entera. Andrea se quedó un momento frente a la puerta, sintiendo que cruzar ese umbral podía significar algo definitivo. Tocó. Esperó. El sonido de pasos al otro lado y luego la puerta se abrió, dejando ver a una anciana con ojos vivos y curiosos. Sí. Me dieron esta dirección, dijo, mostrándole el papel. Ah, usted debe ser Andreas. Pase. La casa olía a té, libros viejos y madera encerada. Todo en ella hablaba de tiempos pasados, pero con una calidez que no se sentía ajena. Lo condujo a una salita con cortinas pesadas, una lámpara de pie encendida, y una mesita redonda con 2 tazas humeantes. Allí, sentada, estaba la mujer del vestido azul. Esta vez llevaba el cabello suelto y una expresión serena. Sabía que vendría, dijo ella. Siéntese. Lo estábamos esperando. Andrea se sentó, aunque no podía evitar sentirse como un intruso en una escena ajena. La anciana sirvió el té sin decir palabra y se retiró con la misma suavidad con la que había aparecido. ¿Por qué yo? Preguntó él, rompiendo el silencio. Porque ha recibido una gracia. No lo eligió usted. Pero tampoco puede huir de ello para siempre. Ella hablaba con una seguridad que lo desarmaba. Había algo en sus palabras que lo hacía recordar fragmentos de su niñez, cuando creía en cosas sin necesidad de pruebas. Yo solo soy un bebedor, murmuró. No, Andreas. Usted es un alma en tránsito. Y aún tiene un voto que cumplir. La palabra, voto, le cayó encima como un peso olvidado. La promesa de devolver el dinero a la santa. Lo había intentado, sí, pero el intento no era suficiente. Sabía que no lo era. El dinero ya no estaba, claro. Había pasado por sus manos como el agua entre los dedos. Pero tal vez no era el dinero lo que importaba, sino el acto. La intención verdadera. El regreso. No sé si me queda fuerza, confesó. No sé si aún puedo creer. Ella se inclinó hacia él y le tomó la mano. Tenía las manos cálidas, suaves, pero firmes como la voluntad que él había perdido. Camine conmigo mañana. Iremos a Sainte-Marie des Batignolles. No importa si no lleva nada. La fe viaja ligera. La noche cayó sobre París con una delicadeza casi imperceptible. Cuando Andrea salió de la casa, sentía el corazón revuelto, como si una vieja melodía hubiera comenzado a sonar dentro de él. No regresó al puente. Dormitó en un banco, bajo una marquesina, sin frío, sin miedo. A la mañana siguiente, ella lo esperaba frente a la iglesia. Iba vestida de blanco, con un pañuelo azul en el cuello y un cuaderno en la mano. Subieron juntos los escalones, mientras las campanas tañían una hora cualquiera que, sin embargo, parecía escrita para ellos. Dentro, el templo olía a incienso y piedra húmeda. Había pocos feligreses. La luz filtrada por los vitrales proyectaba colores temblorosos sobre los bancos de madera. Y allí estaba, al fondo, la estatua de Santa Teresa, con su rostro dulce y manos extendidas. Andrea se arrodilló. No por devoción. No por obediencia. Lo hizo porque algo en su alma, un resto de dignidad no del todo extinguido, lo impulsó. Cerró los ojos. No pensó en el dinero. No pensó en el pasado. Solo sintió el peso invisible de la deuda moral, y una voz que desde dentro le susurraba que estaba exactamente donde debía estar. Cuando abrió los ojos, la iglesia estaba en silencio. La mujer del vestido blanco no estaba. Miró a su alrededor. Se levantó, caminó por la nave central, salió al atrio, nada. Como si se hubiese disuelto en el aire. Solo quedaba el cuaderno que ella había dejado en el banco. Lo abrió con manos temblorosas. No había palabras. Solo un dibujo, él mismo, sentado bajo el puente Mirabeau, con la luz dorada del atardecer bañando su rostro. Y una frase escrita con una caligrafía que no era de este mundo. Asterisco asterisco, la gracia no se paga. Se transmite. Asterisco asterisco. Andreas bajó las escaleras con los ojos humedecidos. Sintió que el peso en su pecho era distinto ahora, más liviano,
como si al fin pudiera respirar sin esa losa de culpa que lo perseguía desde hacía años. Caminó sin rumbo fijo, pero con el paso firme. Ya no buscaba consuelo en el vino, sino en la memoria viva de aquel instante sagrado, de aquel gesto que lo había sacado del abismo. El cielo se había despejado y el aire de París traía consigo un aroma nuevo, un perfume de tierra mojada y promesas apenas formuladas. Andreas cruzó el boulevard, sin mirar hacia atrás. No necesitaba confirmar si la iglesia seguía allí, la llevaba ahora dentro, como una herida que no sangra pero arde, como un eco de lo que alguna vez fue una oración. Caminaba con una extraña claridad, sin el mareo del alcohol ni la confusión de los días pasados. Por primera vez en mucho tiempo, cada paso tenía un sentido, aunque no supiera a dónde lo llevaba. Doblando por una callejuela estrecha, encontró un pequeño café que parecía detenido en el tiempo. Las sillas de mimbre estaban vacías, salvo por un anciano que leía el periódico con una copa de coñac en la mano. Andreas entró. El camarero, un joven de rostro pálido y mirada amable, lo saludó sin sorpresa, como si ya lo esperara. ¿Qué desea? Un café, por favor, respondió Andreas, con voz tranquila. El aroma del café recién hecho llenó sus sentidos. Lo bebió despacio, saboreando cada sorbo como si fuera un ritual. A su alrededor, la ciudad seguía su curso, indiferente, viva, absurda y bella, como siempre lo había sido. Pero ahora, para Andreas, cada detalle parecía tener una vibración distinta, los ladridos lejanos de un perro, la risa de una niña que corría con su madre de la mano, el zumbido tenue del tranvía al girar en la esquina. Todo lo percibía con una intensidad que dolía y sanaba al mismo tiempo. Sacó el cuaderno del bolsillo de su abrigo y volvió a mirar el dibujo. Era él, sin duda. Incluso el gesto cansado de sus hombros estaba allí, con una precisión casi dolorosa. Pero había algo más, en el fondo del dibujo, bajo el puente, se veía una luz que no era del sol. Una especie de brillo interior, como si la sombra estuviera iluminada desde dentro. No entendía cómo ella lo había dibujado con tanta exactitud, ni cuándo, ni por qué. Pero entendía, en lo más hondo de sí, que aquella imagen era más cierta que cualquier fotografía. Al salir del café, el anciano del periódico lo miró de reojo y murmuró: a veces uno encuentra lo que no sabía que buscaba. Andreas asintió en silencio y siguió su camino. Volvió al río. Caminó por la orilla, bajo los árboles cuyas hojas verdes ya daban señales del verano que se acercaba. Llegó, sin buscarlo, hasta el puente Mirabeau. Allí estaba su viejo rincón, una manta sucia, una botella vacía, una caja de cartón arrugada. Se sentó. No por nostalgia, sino por gratitud. No por resignación, sino por reconocimiento. Ese lugar había sido su refugio, su celda y su tumba, pero también el punto de partida hacia algo que aún no tenía nombre. Mientras observaba el agua fluir, una figura se acercó. Era un muchacho joven, de rostro delgado, con los ojos llenos de inquietud. Llevaba la chaqueta rota, los zapatos empapados y la desesperación colgándole de la espalda. ¿Tiene una moneda, señor? ¿Solo una para un pan, o un trago? Andreas lo miró largamente. Se vio en él, como si el tiempo hubiese construido un espejo entre ambos. Buscó en sus bolsillos, pero no tenía dinero. Solo el cuaderno. Lo sostuvo entre las manos, dudó por un momento y luego lo tendió al joven. Toma esto, dijo. No te alimentará, pero puede llevarte donde necesitas estar. Algún día lo entenderás. El muchacho lo tomó con desconcierto. Miró el dibujo sin comprenderlo y luego lo guardó, quizás por cortesía, quizás por instinto. No dijo nada. Se alejó en dirección opuesta, sin mirar atrás. Andreas lo siguió con la vista hasta que desapareció entre las sombras de un callejón. Sintió que algo había cambiado. No sabía si en el joven o en él mismo. Tal vez en ambos. El viento comenzó a soplar con más fuerza. Andreas se recostó contra la pared fría del puente, cerró los ojos, y dejó que su mente vagara entre imágenes borrosas: el caballero de los 200 francos, la mujer del vestido azul, la iglesia, la estatua, el cuaderno, el niño que fue alguna vez. Todo parecía formar parte de un mismo hilo, una urdimbre invisible que tejía su existencia con una lógica que solo ahora comenzaba a intuir. Al abrir los ojos, vio que alguien se había sentado a pocos metros de él. Era una mujer mayor,
de cabello blanco recogido en un moño, con un pañuelo bordado en las manos. Lo miró con ternura y dijo: ¿Sabe usted contar historias? Andreas dudó. Nunca se había pensado como alguien capaz de narrar nada. Pero algo en la voz de aquella mujer, algo en la forma en que lo miraba, lo empujó a responder. Tal vez. Una. O dos. Ella sonrió. Entonces cuénteme una. Esta ciudad necesita más historias verdaderas. Barra diagonal 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 barra diagonal. Y Andreas comenzó a hablar. No de él mismo, sino de otros. De hombres caídos y levantados, de gestos sencillos que cambian destinos, de la forma en que una sola promesa puede sostener a un alma durante años. La mujer escuchaba en silencio, y pronto otros se acercaron. Un vendedor ambulante, una madre con su hijo, una pareja de turistas perdidos. Se sentaron alrededor. Como si reconocieran algo antiguo y valioso en aquella escena. Andreas hablaba, y su voz ya no temblaba. Era la voz de alguien que había encontrado, entre botellas vacías y calles mojadas, la claridad de una redención sin premio, sin gloria, pero plena. Las palabras fluían con la naturalidad de un río antiguo. Andreas ya no hablaba como un bebedor de puentes ni como un exiliado de sí mismo. Hablaba con la cadencia tranquila de quien ha hecho las paces con su pasado, con las derrotas y también con los pocos triunfos silenciosos que nunca se atrevió a nombrar. Los rostros que lo rodeaban lo escuchaban con una atención reverente, como si en cada frase encontraran una parte de sí mismos, como si aquellas historias no fueran relatos ajenos, sino fragmentos dispersos de una memoria colectiva, compartida en la piel de todos los que han sufrido, amado, perdido y seguido caminando. Una brisa suave cruzaba el lugar, alzando ligeras nubes de polvo y hojas secas. El sol descendía detrás de los edificios, dorando las fachadas, cubriendo la ciudad con ese resplandor cálido que hace que todo parezca menos terrible. Andreas contaba la historia de un hombre que encontró una moneda y la devolvió con fe, sin pedir nada a cambio, contaba de una mujer que había amado sin ser correspondida, pero que seguía dejando flores en el mismo banco del parque cada primavera, y de un niño que creía que las estatuas lloraban por las noches, hasta que una tarde juró haber visto una lágrima en la mejilla de Santa Teresa. No hablaba con pretensión. No adornaba con palabras elegantes ni se preocupaba por la precisión. Su voz era pausada, a ratos rota, pero sincera. Y eso bastaba. Alguien le ofreció una taza de té, otro le puso una manta sobre los hombros. La gente lo rodeaba no como a un vagabundo iluminado ni como a un predicador, sino como a uno de los suyos. Uno que, por un instante fugaz, se había vuelto un espejo donde todos podían mirarse sin miedo. El niño que escuchaba junto a su madre se atrevió a preguntarle si alguna de esas historias era real. Andreas lo miró con ternura, se agachó hasta que sus ojos estuvieron al nivel del pequeño y dijo: A veces las historias más verdaderas no sucedieron nunca. Y las que sí ocurrieron, son las que olvidamos demasiado pronto. El niño pareció satisfecho con la respuesta. Sonrió, como si hubiera entendido algo profundo que los adultos no podían explicar. La noche llegó sin que nadie lo notara del todo. Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse como estrellas artificiales. Andreas sintió el peso del cansancio en los huesos, pero también una ligereza nueva en el alma. Se recostó nuevamente, esta vez sin el temblor de antes, y dejó que el murmullo de la ciudad se mezclara con su respiración. Entonces, desde un rincón oscuro del puente, alguien comenzó a tocar un acordeón. Era una melodía simple, de esas que parecen acompañar a los caminantes sin rumbo. La música se deslizó entre los presentes como un perfume antiguo. Algunos comenzaron a tararear, otros a cerrar los ojos. Andreas simplemente sonrió, como si esa música le hablara en un idioma que ya había olvidado y que ahora volvía a entender.
El joven del acordeón se acercó. Era el mismo muchacho al que Andreas le había dado el cuaderno. Lo miraba con ojos distintos ahora, como si algo en él se hubiera despertado. Andreas asintió sin decir palabra. El joven se sentó a su lado y continuó tocando, y Andreas, con voz suave, siguió narrando. Entre los dos, tejían una escena que parecía extraída de un sueño o de un libro olvidado. Algunos transeúntes comenzaron a dejar monedas junto al joven músico. No muchas, pero suficientes para que Andreas notara que algo se estaba sembrando allí, una semilla de dignidad, de consuelo, de comunidad. Y en el corazón de todo eso, él, el antiguo bebedor del Sena, se convertía en un hilo más de esa trama. Un hombre con traje gris y maletín, que había pasado de largo minutos antes, regresó. Se quitó el sombrero, se sentó en el suelo, y escuchó en silencio. Luego murmuró, casi para sí mismo. No sabía que París todavía podía ofrecer algo así. Andreas lo oyó y sintió una emoción inesperada. No orgullo. No vanidad. Era más bien un asombro sereno, como quien ve florecer una planta que creyó muerta. El joven del acordeón lo miró de reojo y, sin detener su música, murmuró. Esto no puede acabarse. Y Andreas, con la voz quebrada por la emoción, respondió. No lo hará. Mientras haya alguien que escuche, mientras alguien recuerde. Las campanas de alguna iglesia distante comenzaron a sonar. No era la de Sainte-Marie, pero el tañido le trajo el mismo estremecimiento. Miró el cielo, oscuro y limpio, con algunas estrellas despuntando entre los tejados. Pensó que tal vez era el momento de irse, pero también supo que no podía. Que su lugar, al menos por ahora, estaba allí, entre esos rostros anónimos que lo habían convertido en algo más que un espectro. Uno de los presentes, una mujer joven con abrigo rojo, se levantó y dijo. Debería venir mañana también. La ciudad necesita estas historias. Nosotros las necesitamos. Andreas no respondió de inmediato. Miró a cada uno, sintiendo el silencio expectante que flotaba en el aire. Finalmente, dijo. Mañana, puede que sí. O puede que no, a veces las historias también necesitan descansar. Pero en el fondo, ya sabía que regresaría. No porque tuviera una obligación, sino porque por primera vez en años sentía que alguien esperaba su voz. No su moneda. No su silencio. Su voz. Y eso, para un hombre que lo había perdido todo, era tal vez el mayor de los milagros. El amanecer llegó como un susurro, desplegándose sobre París con la majestad silenciosa de lo inevitable. Las primeras luces cruzaban el Sena con una suavidad de ensueño, como si la ciudad entera despertara de una larga noche de preguntas sin respuesta. Andreas estaba allí, bajo el mismo puente, envuelto en la misma manta raída, pero algo esencial había cambiado, ya no era un hombre esperando su final, sino alguien que comprendía su papel en el extraño tejido de lo humano. Los transeúntes comenzaron a pasar una vez más. Algunos lo saludaban con una inclinación de cabeza, otros dejaban discretamente un trozo de pan o una taza de café. Ya no lo veían como un desecho, sino como un viejo sabio escondido entre las piedras de la ciudad. Él los observaba con los ojos limpios de quien ha llorado por dentro y ha encontrado consuelo, no en el perdón, sino en la aceptación. Cada rostro, cada paso, era un verso de ese poema que había aprendido a leer sin necesidad de palabras. El joven del acordeón regresó, puntual, como si una melodía invisible lo guiara hacia él. Tocó una canción distinta aquella mañana. No era alegre, ni melancólica. Era solemne. Como una despedida sin lágrimas, como la música que uno escucha justo antes de cerrar los ojos por última vez y, sin miedo, entrega todo lo que fue. Andreas sonrió. Había vivido lo suficiente como para reconocer ese tipo de música, no hablaba de muerte, sino de trascendencia. Un grupo pequeño comenzó a reunirse alrededor. No muchos. Solo los necesarios. Aquellos que habían escuchado sus historias, aquellos que habían llorado en silencio, aquellos que por unos minutos dejaron de correr tras la vida y se detuvieron a mirarla a los ojos. Entre ellos estaba la mujer del abrigo rojo, el anciano del café, el niño con su madre, incluso el hombre del traje gris. Todos traían algo en la mirada que no habían tenido antes, una chispa de reconocimiento, una especie de gratitud que no necesita explicación. Andrea se incorporó lentamente, sintiendo cada hueso como un testigo fiel del camino recorrido.
Miró a cada uno, sin urgencia. Su voz, cuando habló, parecía venir no de su garganta, sino del centro mismo de su pecho. No soy un santo, dijo. Nunca lo fui. Y si alguna vez recibí una gracia, fue por pura misericordia, no por mérito. Pero hay algo que sí aprendí. Escuchen bien, porque no lo repetiré, la vida siempre da una segunda oportunidad. No para corregir el pasado, sino para mirar hacia el futuro sin miedo. Nadie se movía. Ni siquiera el viento osaba interrumpir. Cada uno de ustedes, continuó, lleva una historia adentro. No dejen que muera con ustedes. Cuéntenla. Aunque tiemble la voz. Aunque nadie escuche al principio. Porque hay alguien, en alguna parte, que necesita esa historia para sobrevivir una noche más. El niño se acercó y le tendió algo pequeño en la mano, una piedrita blanca, pulida por el río. Para que recuerde, dijo el niño. Andreas cerró los dedos en torno a la piedra. Sintió su peso leve, como un símbolo. No de lo que fue, sino de lo que aún podía ser. Gracias, pequeño, murmuró. Y entonces, como si obedecieran a una señal secreta, todos comenzaron a hablar. No en voz alta, no de golpe. Pero sí con una confianza nueva. El anciano contó cómo había perdido a su esposa y nunca pudo volver a tocar el piano. La mujer del abrigo rojo reveló que escribía cartas a desconocidos y las dejaba en los vagones del metro. El joven del acordeón confesó que había soñado con morir una noche, hasta que escuchó la voz de Andreas bajo aquel puente. No eran confesiones. Eran liberaciones. El aire se llenó de una calidez única, esa que solo nace cuando las almas se tocan sin miedo. Andreas los observaba, y supo, con una certeza que no requería prueba, que ya no era necesario quedarse. Su historia estaba completa, no porque hubiese alcanzado la redención, sino porque había sembrado en otros la posibilidad de encontrar la suya. Se levantó por última vez. Dejó su manta sobre el banco. Tomó la piedrita blanca en su mano y caminó hasta el borde del río. El agua fluía calma, reflejando un cielo sin nubes. Miró hacia el horizonte y, sin dramatismo, soltó la piedra. Esta se hundió con un pequeño asterisco plop asterisco, sin ruido, sin testigos, salvo él. Y entonces sonrió. No por alegría. No por victoria. Sino por paz. Una paz profunda, absoluta, que no necesita palabras ni aplausos. Una paz que solo conocen aquellos que, al final del camino, han tenido el valor de mirar atrás sin rencor. Andreas Roth, el santo bebedor, desapareció entre la niebla de la mañana, caminando lentamente por las calles de París, confundido con la ciudad misma, con su poesía, su dolor y su redención. Nadie supo a dónde fue. Algunos dicen que lo vieron entrar en una iglesia. Otros, que subió a un tren rumbo al sur. Pero los que lo escucharon hablar aquella noche bajo el puente no lo olvidaron jamás. Y desde entonces, cada vez que alguien en París se siente perdido, una brisa leve susurra su nombre. Porque hay leyendas que no necesitan monumentos. Solo una historia contada al oído, y un alma dispuesta a escuchar.